Muy buenos días. Les pedimos a los asistentes mantener su audio apagado, perdón. Jenny, ¿me confirma si estamos escuchando bien? Sí, buenos días, Olga. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Perfecto. Ya en un par de minutos iniciamos. Muy buenos días para todos. Un saludo especial para las personas que nos acompañan de las entidades aliadas, que son las que le dan pie a la coordinación de esta iniciativa. Extendemos un saludo para todas las personas de Colombia Productiva y el SENA, así como para los protagonistas de este espacio, que son ustedes, señores empresarios. Les damos una cordial bienvenida a esta cuarta jornada, de webinar que tenemos. Quisiera validar, Jenny, que estemos bien de audio. Sí, sí, Olga. Está muy bien. Perfecto. Siendo ya las 8 de la mañana, damos inicio entonces a esta jornada de acuerdo a lo previsto. Recuerden que metodológicamente estas jornadas las estamos desarrollando para acompañarlos a ustedes, señores empresarios, en darles algunas ayudas y algunos tips metodológicos respecto a la formulación de sus proyectos. La búsqueda permanente en este espacio está orientada a que cada uno de ustedes pues pueda tener herramientas que les permita formular un proyecto que llegue con el mejor contenido, las mejores ideas, que son las que ustedes vienen desarrollando, y la mejor formulación posible, de cara a que pues tengamos una calidad de proyectos estructurados de bastante nivel y puedan ser elegibles si así lo consideran las entidades evaluadoras. Bueno, muy bien. En estos minutos que vamos a estar compartiendo hoy nos trae entonces dos temas fundamentales que se convierten, para efectos de la convocatoria y para efectos de la guía de acompañamiento que les estamos planteando, se convierten en pasos. Estamos planteando como los primeros pasos que cada uno de ustedes debe dar de cara a la estructuración del proyecto. Vamos a hablar hoy del paso 6, que tiene que ver con riesgos del proyecto, y vamos a hablar del paso 7, que en particular tiene que ver con un tema supremamente importante y de altísimo valor para el desarrollo de esta iniciativa, de altísimo valor para las organizaciones, pero de altísimo valor también para la gestión del conocimiento y para la transferencia del conocimiento a una entidad que le entrega tanto al país como lo es el SENA. Ese es el plan de transferencia al SENA, donde
Sabemos que hay inquietudes, sabemos que hay algunas preguntas en términos de cómo se hace eso en particular. Vamos a abordarlo desde esta jornada de hoy. Muy bien. También contarles que en particular tenemos también una mesa de ayuda. Ustedes pueden ir en el chat haciendo algunas inquietudes que se pueden ir dando respuestas de cara a la convocatoria en tiempo real, de cara a la formulación en tiempo real pueden ir teniendo algunas preguntas y si hay algunas que ya vamos a solucionar posteriormente, así mismo lo haremos. Muy bien. Simplemente para recordar aquí algunas cosas. Nosotros estamos trabajando de cara a la convocatoria con una metodología. Y recuerden que es la metodología MML, que es la metodología del marco lógico. Con esta metodología hemos venido desarrollando todos los pasos y hemos venido desarrollando las formaciones y hemos venido estructurando todas las herramientas de apoyo y ayuda que están recibiendo ustedes como empresarios. Así las cosas, vamos a continuar hoy haciendo ese match entre la metodología del marco lógico, que es desde la gran sombrilla en la cual metodológicamente se estructura la iniciativa, se estructura incluso la plataforma sobre la cual estamos trabajando y se estructura cada una de las herramientas que estamos trabajando. Estamos haciendo el match entre la metodología y la convocatoria y cada una de sus herramientas. Esto significa que es muy probable que de cara a la convocatoria, independiente que la metodología nos demande a nosotros algunos pasos y algunas consideraciones en particular, no estén consideradas dentro del proceso de formulación de las herramientas. Es decir, y aquí traigo una, nosotros partimos desde la metodología del marco lógico para poder llegar a hacer una adecuada gestión de riesgos, partimos desde supuestos. Si bien es cierto, esto tiene una correlación directa en términos de la forma en la que se describen los supuestos y se transforma para convertirse en riesgos. Vamos a hablar desde la metodología del proyecto y desde la formulación nos vamos a referir a riesgos. Entonces, simplemente vamos a hacer un ejercicio de entender desde la metodología de marco lógico qué son los supuestos, cuál es la asociación directa que tienen con los riesgos y terminaremos trabajando en riesgos y cómo estos riesgos se definen y se estructuran y cómo se plantean en el marco de la convocatoria. Muy bien. Entonces, desde las definiciones propias dadas por la CEPAL en el marco lógico, ¿qué son los supuestos? Los supuestos son las condiciones suficientes o las condiciones que se deben dar y que deben ser suficientes para la obtención del resultado del componente y la actividad que nosotros estamos definiendo. Asegurando que las actividades que se dan estos supuestos y que se pueden ejecutar las actividades de acuerdo a los supuestos que hemos definido, nosotros podemos asegurar que los componentes del proyecto se dan y que el proyecto en términos generales va a tener los resultados previstos. El identificar adecuadamente los supuestos, como les digo, que están asociados a las actividades y a los componentes del proyecto, nos van a definir en muchos casos la sostenibilidad y el éxito del proyecto. ¿Por qué la sostenibilidad? Recuerden que los supuestos son factores que son críticos, que en general están por fuera de control de la gerencia del proyecto o de la entidad o de la agencia o del consorcio que esté ejecutando el proyecto, cuya ocurrencia es necesaria para que el proyecto logre los objetivos. Estos supuestos, en la medida que nosotros los tengamos monitoreados, y ya ahorita miramos en términos de riesgos, cuando uno monitorea qué decisiones y qué posibilidades tiene en términos de la mitigación, nosotros podemos estar garantizando el éxito del proyecto. Los supuestos reconocen que existe la incertidumbre en el proyecto y que son condiciones suficientes de la matriz del marco lógico, por lo que especificarlos tiene una altísima relevancia en el diseño y la ejecución del proyecto.
nosotros desde los supuestos podemos tener consideraciones supremamente importantes que nos permiten a nosotros asegurar la medida en la que el proyecto va a lograr dar resultados finales o no. Recuerden que los supuestos siempre se dan en positivo. La declaración y la estructuración del supuesto siempre está en positivo. El supuesto denota una consideración válida definida desde el proyecto y desde el estructurador de proyecto que permite identificar y monitorear, como mencionaba hace un rato, las condiciones externas que en caso de llegarse a materializar a través de un riesgo identificado puede poner en riesgo el resultado o la ejecución del proyecto. Entonces, por esto es importante entender y definir de manera adecuada los supuestos. Ahorita vamos a ver algunas consideraciones de cara a la definición de los riesgos, pero en particular hay diferentes metodologías que puede uno utilizar desde análisis DOFA, desde escenarios en donde podamos hacer lluvias de ideas, análisis colaborativos, perdónenme, yo voy a... desde análisis colaborativos, desde diferentes escenarios en donde podamos abstraer. De hecho, hay metodologías que nos llaman a poder recoger información desde la experiencia, en donde nos dice, vea, para poder obtener la mejor información en términos de la experiencia, del desarrollo técnico que permita validar unos supuestos de cara al proyecto, es importante coger 3 perfiles de expertos que nos permitan a nosotros construir supuestos relativos, le permitan dar índices de hacia dónde pueden orientarse estos en el marco de la estructuración del proyecto. Con los supuestos, están definidos en positivo, nosotros abordamos los riesgos. Recordemos entonces que cada proyecto incluye y aborda diferentes tipos de eventos en diferentes dimensiones. Nosotros podemos tener riesgos en dimensiones ambientales, financieras, institucionales, sociales, políticos, de orden climatológico o factores diferentes que pueden hacer que el mismo proyecto fracase en algún momento. Por eso es importante tener una adecuada observación, análisis, para poder hacer una adecuada gestión del riesgo. La matriz de marco lógico requiere que el equipo de diseño del proyecto identifique los riesgos en cada etapa. Como les decía ahorita, desde el fin del proyecto, luego el propósito, el componente y cada una de las actividades asociadas a la materialización de algún tipo de riesgo. El riesgo se expresa como un supuesto, como lo veníamos hablando, que debe ser cumplido para avanzar al siguiente nivel de jerarquía de los objetivos. Con Ray, ustedes ayer hablaban de la forma de hacer la identificación de las actividades horizontal y vertical en la medida que se iban analizando. Los riesgos suceden o se dan de la misma forma. En la medida que se va haciendo el análisis del cumplimiento de un riesgo, se pasa al siguiente nivel de jerarquía del objetivo. El relacionamiento es muy sencillo para el análisis del riesgo, y es tan sencillo como si llevamos a cabo las actividades indicadas de ciertos supuestos y ciertos supuestos se cumplen, entonces podremos decir que el componente se da. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo un riesgo identificado asociado a un supuesto. Si ese supuesto se me da, es decir, si el supuesto se ejecuta, no se me materializa el riesgo, pues yo puedo ejecutar la actividad, esta actividad que está asociada a un componente y este componente que está asociado a un objetivo y a un fin. Es decir, mi proyecto se puede ejecutar. Si producimos los componentes indicados y los otros supuestos se están cumpliendo, entonces logramos el propósito del proyecto. Si logramos el propósito del proyecto y todavía se siguen demostrando los supuestos que teníamos aguas abajo, entonces contribuiremos al logro del fin.
es excesivamente sencilla, la cadena. Entonces, en la medida que a mí se me va cumpliendo un supuesto, es decir, un riesgo identificado no se me materializa, la actividad se me desarrolla, el componente se me está ejecutando y los anteriores supuestos se me están ejecutando, significa que los objetivos se me van cumpliendo, es decir, que en la medida que yo vaya cumpliendo los componentes a través de la materialización de los supuestos, yo voy logrando el resultado del proyecto. Por esto es supremamente importante dedicarle un tiempo a la identificación de los supuestos y de los riesgos asociados en el proyecto. Y esto en todas las dimensiones. Fíjense que uno parte muchas veces en estos escenarios, por ejemplo, de supuestos en términos logísticos, que tiene que ver con lo operativo. Entonces yo parto del supuesto que para la ejecución de este proyecto voy a tener la posibilidad de la movilización de las personas a las diferentes ciudades en donde tengo que hacer una evaluación o un levantamiento de información de fuente primaria para la identificación de el nivel de apropiación tecnológica de una herramienta. Pero resulta que en este ejercicio ese supuesto, a través de un riesgo que teníamos identificado, que era que las personas no se iban a poder desplazar a las regiones debido a una contingencia como en la que estamos, el supuesto no se me da. Y lo importante es, habiendo identificado el riesgo, cuál es mi acción de mitigación que me permita que se ejecute el supuesto, que no se me materialice el riesgo, que si se me materializó yo lo pueda mitigar para que el supuesto se me siga dando y yo pueda tener el objetivo final del proyecto. ¿De acuerdo? Esto le genera la importancia fundamental al desarrollo y la materialización de la matriz de riesgos, perdón, acá, ya, que yo pueda tener. Al igual que en el análisis que hacíamos, los que estuvieron en el análisis que hacíamos del problema central, cuando ustedes recuerdan que identificábamos la necesidad fundamental sobre la cual nosotros partíamos para empezar a hacer toda la estructuración. El análisis de riesgos también involucra una revisión de las causas que generan su presencia, así como las implicaciones o impactos que acarrearía el hecho de llegar a concretarse cada uno de estos en algún momento del tiempo para el cumplimiento del objetivo general. De la misma manera que nosotros ejecutábamos el análisis, la revisión y la validación del árbol del problema, si se acuerdan ustedes, y el árbol de objetivos, en donde partíamos de identificación de la causa central y hacíamos el análisis alrededor de los efectos y de las causas que lo generaban inicialmente el problema, tenemos que hacer un análisis para la identificación de los riesgos y poder identificar y hacerle gestión a los mismos. De una manera general, los riesgos, esto es de una manera general, los que conocen, han trabajado la matriz de riesgos y la metodología del marco lógico, pues entenderán que o sabrán que hay derivaciones de esto y que puede haber un nivel de detalle de información, pero de manera general, en este caso, nosotros podemos clasificar los riesgos como internos y externos. Los riesgos internos hacen referencia a las condiciones administrativas propias de la gerencia del proyecto o de la coordinación o de la dirección del proyecto, mientras que los segundos, los riesgos externos, involucran a aspectos endógenos que no pueden ser monitoreados o gerenciados por la administración del proyecto. Yo hago siempre como el análisis y les digo, vea, aquí hay factores que son endógenos, que podemos nosotros gerenciar y administrar, y hay factores que son exógenos en donde nosotros no podemos incidir. Un factor exógeno que nosotros no podemos incidir es el factor de la política pública, en donde sencillamente nosotros estamos monitoreando para mirar la incidencia que ese factor, el riesgo que ese factor nos genera en nuestro proyecto. Pero es muy difícil que desde la operación, es muy difícil y es poco probable que desde la operación nosotros podamos incidir en el desarrollo de esa política para mitigar ese riesgo y la materialización de ese riesgo.
de cara a los riesgos internos son todos aquellos que administrativamente nosotros podremos gestionar y sobre los que podemos incidir y darle manejo para la materialización del mismo. Entonces, es importante que entendamos cada uno de ellos. El riesgo interno, que es el primero que tenemos definido nosotros, como les decía, lo podemos monitorear. Y aquí se vuelve bien importante entonces que nosotros, ahorita que veamos la matriz, hagamos una descripción clara y hagamos un ejercicio de sistémico de identificación de este tipo de riesgos y de una vez podamos estar identificando las actividades que nos permitirían a nosotros reaccionar y mitigar en caso de que este se materialice. En este paso, entonces, como les decía, hay diferentes técnicas para la identificación y la materialización del mismo. Está la matriz de probabilidad de impacto, que nos permite identificar riesgos y estimar la probabilidad, clarificar la prioridad de atención, establecer medidas de gestión, definir planes de contingencia en los casos que son requeridos. ¿Qué entrada tendríamos nosotros para poder hacer esta identificación del riesgo? Entonces, alternativas de solución, el WS, la cadena de valor EDT, localización, análisis técnicos, los estudios de mercado, los análisis técnicos que podamos nosotros tener. Y como les decía, muchas veces, sobre todo cuando está desarrollando unos procesos de intervención que son nuevos o procesos y metodologías de innovación en donde de pronto no hay mucho estudio que nos pueda dar a nosotros input para el análisis metodológico y técnico, recurrimos a la experiencia y es válido. Lo que pasa es que hay técnicas para nosotros recoger información desde la experiencia que permiten recoger información, hacer un procesamiento y construir una lluvia de ideas adecuada que nos termine a nosotros entregando información de entrada para hacer un análisis matriz de riesgo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque uno diría, no, pero desde anécdotas yo no puedo formular una matriz de riesgo. Sí se puede hacer. Lo que pasa es que hay instrumentos para disminuir la posibilidad de error de esas anécdotas y hacer que esas anécdotas se nos conviertan a nosotros en instrumentos válidos para que sea input para hacer el análisis del riesgo. Al final lo que buscamos nosotros con esto es tener una matriz de riesgo que nos permita en la ejecución del proyecto hacer análisis y gestión del mismo, ¿de acuerdo? Es importante aquí tener en cuenta que de cara a nuestra matriz de riesgos definida en el proyecto, que encuentran ustedes en el anexo 5, ya lo vamos a ver, nos demanda información, incluso una vez nosotros hagamos este análisis, información de mi manera de ver muy sencilla, pero muy efectiva. Nos permite entonces nuestra matriz hacer una identificación que permite identificar los riesgos más significativos que va a afectar el proyecto en el ámbito operacional, administrativo, ambiental, legal, financiero, como lo veíamos ahorita, que pueden afectar la ejecución del proyecto y la forma en que se va a mitigar. Y fíjense que simplemente en esta imagen, yo ya voy a ir a la matriz y al anexo puntual, simplemente en esta imagen nosotros podemos identificar el componente, el riesgo asociado, parte de unos supuestos, pero no los vamos a incluir aquí, el riesgo asociado, las posibles causas, cuál es el plan de acción para mitigar este riesgo y quién va a ser el responsable. Esto nos permite tener una mirada general de la materialización del riesgo que en algún momento se pueda dar, pero también para efectos de la estructuración del proyecto y la evaluación, como ustedes se dan cuenta, ahorita lo vamos a ver también en la herramienta, nos permite incluir la información en el aplicativo, en el SIGP, de la descripción general, y este archivo le da soporte a esta descripción. Para los que no lo han visto, en el siguiente slide, vamos a ver la forma en la que se hace la descripción de la matriz. Este es un ejemplo sencillo, pues no es ni siquiera un ejemplo, mentiras, es la ilustración gráfica de cómo se ve en el aplicativo, en donde
hay una descripción donde podemos escribir hasta 4000 caracteres, y aquí yo los invito a que sean lo más creativos posibles porque tenemos que pasar de la matriz a una descripción textual de lo que dijimos nosotros en nuestro anexo 5 en la matriz, que será llenado en este campo. Aquí hay una descripción de lo que para efectos el punto 10 del aplicativo se define como matriz de riesgos, y aquí está el espacio en donde nosotros debemos registrarlo. Esto para efectos de aplicativo. Si me lo permiten, me voy a ir. Por favor, Jenny, ¿me confirmas que estén viendo el Excel? Se está viendo, no, pues no es un Excel, se está viendo cómo plantean en el marco No, de la convocatoria la matriz de riesgos. El Excel no. listo, no. Déjame, ya hago el cambio, por favor. Gracias. Sí, señor. Vale. Por favor, Jenny, ¿me cuenta si en este momento ya estamos viendo el Excel? Sí, señor. Sí. Bueno, muy bien. Este es nuestro formato 5, matriz de riesgos. Como les decía, es un formato bien sencillo. Lo que no logren, porque es una pregunta reiterativa que nos hacen, venga, Holger, pero es que en el aplicativo lo que está especificado para hacer la descripción de la matriz de riesgos es un espacio de texto muy corto. Entonces, no alcanzamos a hacer toda la descripción de riesgos ahí. Yo lo que les digo es, lo que pasa es que lo que se va a vaciar de información allá debe arrancar desde la identificación de la matriz que está en el anexo 5, que es muy sencilla, en donde identificando el componente, yo hago la identificación del riesgo asociado al componente o los riesgos asociados al componente, cuáles son sus posibles causas, cuál es el plan de acción para mitigar el riesgo y quién sería el responsable en caso de que se me materialice el riesgo de ejecutar la acción para mitigar el riesgo. Con esto, fíjense que el análisis de asociación que hacíamos se vuelve mucho más sencillo. Esto que yo al comienzo hablaba del análisis horizontal y vertical, que se volvía un poco complejo, aquí se ve de manera muy sencilla. Significa que si a mí se me materializa un riesgo y yo ejerzo mi plan de mitigación, bueno, primero, si no se me materializa el riesgo, mi componente se está ejecutando. Si mi actividad se está ejecutando. Si mi actividad se está ejecutando, mi componente se está ejecutando y obteniendo resultados. Si mi componente se está ejecutando y obteniendo resultados, significa que los objetivos se me están dando. Y si mis objetivos se me están dando, significa entonces que el resultado, el fin del proyecto se me está dando. Entonces, pero si se me materializa un riesgo, yo ya tengo un plan para mitigar el riesgo, tengo un responsable de ejecutar acciones para mitigar el riesgo, para asegurar que mi componente se me siga ejecutando cuando son riesgos asociados a supuestos, cuando son riesgos endógenos asociados a supuestos que me permitan cumplir el componente. Entonces, esta es nuestra matriz. Ahora bien, voy a cambiar la forma en la que comparto para... Es que no quería 1000 archivos que tengan abiertos que se vieran, pero creo que no, porque tengo varios escritorios. Entonces, vuelvo acá a la presentación. Esto que van a ver a continuación no lo exige la convocatoria, pero es algo que aconsejamos nosotros, que es muy sencillo. Incluso es un pedacito dentro de la valoración del riesgo que plantea la metodología del marco lógico que queremos sugerirle. Y está dado desde una propuesta que hacemos nosotros de valoración de riesgo, que no solo es importante definirlo, sino es importante también priorizarlo,
¿Para qué me sirve a mí priorizar los riesgos, Holger, si a mí no me lo piden en la matriz, si a mí no me lo piden en el proyecto, y si me pongo a hacer cosas que no me piden? Entonces, es supremamente importante dentro de lo que está definido en el aplicativo. No es que no se diga que no se haga, no es que se diga, perdón, que no se haga, sino lo que parte del hecho que internamente el estructurador de proyecto hizo el ejercicio y lo tiene valorado, y es poder identificar y cuantificarla, poder hacer la calificación del riesgo que me permita a mí priorizar el monitoreo permanente de la mitigación de los riesgos en el proyecto. Lo que uno buscaría al final es tener una matriz de riesgos priorizados de acuerdo con, con las intersecciones que ya vamos a ver, de acuerdo a cómo se cruzan estas interacciones, que me permitirían a mí ir, como les decía, ir identificándolos y monitoreándolos. E incluso cuando hay riesgos externos o exógenos, que en caso de que están asociados a supuestos y el supuesto no se me da, pero yo no lo puedo mitigar, poder hacer un ejercicio de identificación de cubrimiento de ese riesgo. Y traigo ejemplos cuando son proyectos, por ejemplo, de obras en donde, y obras civiles en donde hay factores ambientales o hay factores externos que no se pueden monitorear, incluso tener cubrimientos con pólizas de seguros, pero es importante priorizarlos e identificar cuáles son para que todos estos estén cubiertos en el desarrollo del proyecto. Entonces, nosotros sí recomendamos y le sugerimos de manera especial que se haga la calificación del riesgo. Esta es una matriz muy sencilla que está instrumentalizada, además aparece como opcional. Ya les vuelvo a poner la herramienta, estoy haciendo el cambio de una herramienta a otra. Aparece como opcional acá. Si ustedes ven la pestaña abajo, aparece dentro del formato que existía, pues está opcionalmente. Simplemente cuando ustedes hacen la identificación del riesgo, no lo voy a escribir, sino poner un riesgo 1, lo que permite es que a través de un análisis de probabilidad e impacto, y aquí les recomiendo hacer el ejercicio de expertos que planteaba inicialmente, donde ustedes se sientan y hagan un ejercicio con los involucrados en el proyecto, en donde puedan hacer una calificación de probabilidad o impacto, donde diga, vea, de qué forma, cuál es el índice de probabilidad de 1 a 5 que este riesgo se me materialice a mí. Oiga, la probabilidad de ese riesgo no es tan alta, es un factor medio que está calificado en 3 puntos. Listo. Pero ¿qué pasa si se me materializa? ¿Cuál es el nivel de impacto? No sé, pues tiene una probabilidad media, pero el impacto realmente para el proyecto es mínimo. Entonces, sencillamente, yo digo, es desde mi matriz de priorización, para mí este riesgo tiene una calificación baja. Pero no, resulta que el riesgo realmente, la probabilidad de que ocurra este riesgo en mi proyecto es alta. Por ejemplo, para el desarrollo de software, para mí la probabilidad que me ocurra que las personas o los que están trabajando en el equipo técnico no estén dentro del proyecto y hay una rotación importante de personas, y ahorita con todo el tema del teletrabajo, entonces los desarrolladores se pueden mover fácilmente y puede que no los tenga, la probabilidad de mi proyecto que esto me ocurra es alta. Pero resulta que yo tengo una base de desarrolladores que los puedo suplir, tengo matrices de polivalencia, en donde un desarrollador lo puedo cambiar rápidamente, tengo una adecuada gestión del conocimiento porque me dedico a eso. Entonces el impacto en el proyecto mío es bajo, es bastante bajo. No lo pongamos en 1, pongámoslo en 2. Entonces este riesgo para mí es medio y lo tengo que monitorear. Pero imaginémonos que es que incluso no hay posibilidad de reemplazar porque es un personal técnico especializado, y además entonces ese conocimiento lo tengo que traer desde fuera del país y hay pocas personas, entonces la probabilidad además que ocurra es alto,
Entonces este riesgo para mí tiene altísima criticidad y lo voy a priorizar de manera importante. Esta matriz es la que estamos nosotros proponiendo para que ustedes puedan tenerlo en el listado de priorización de riesgos, o lo puedan asignar allá su matriz interna de probabilidad de riesgo y lo puedan estar monitoreando de manera permanente. Como se dan cuenta ustedes, entonces, para efectos de... para efectos de lo que nosotros estamos haciendo en el marco del proyecto, o lo que se requiere en el marco del proyecto, Jenny, me confirmas que estemos viendo, perdón, que estemos viendo el PowerPoint, por favor. Para efectos, bueno, yo creo que estamos acá. En algún momento Jenny me confirma si sigo en el Excel o ya estoy acá en el PowerPoint. Para efectos de lo que nos demanda. No, estás en el PowerPoint todavía. Vale, gracias. Para efectos de la convocatoria, el ejercicio a nosotros lo que nos pide en el aplicativo es diligenciar hasta acá la información, y para efectos de los anexos, que son los que se envían adjuntos, pues sí nos pide desarrollar nuestra matriz. ¿Listo? Eso es lo que tiene que ver con nuestra matriz de riesgo. Es un ejercicio relativamente sencillo, pero fundamental, uniendo algunos conceptos con lo que vemos nosotros en MML, en la metodología del marco lógico, uniéndolo un poco a lo que nos está demandando la convocatoria. ¿Listos? Vamos a pasar entonces a lo que nosotros denominamos desde la guía de orientación, que es el paso 7, que es el plan de transferencia al SENA. Entonces vamos a hablar un poco de este plan. De acuerdo con los términos de referencia del marco de la convocatoria, todo proyecto dentro de su formulación debe considerar la transferencia tecnológica que requerirá como evento propio del mismo. Formulación de un plan de transferencia, ojo, es un plan lo que hay que construir, no solo pensar que lo voy a hacer. Recuerden que esto incluye un plan que tiene asociado objetivos, actividades, intensidad horaria, contenido, producto por actividad, cronograma y presupuesto, y hay un formato definido para este propósito. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que este es un plan que hay que desarrollar. Esto está por fuera de lo que describe la metodología, aunque utiliza herramientas de la metodología, es la definición, incluso la matriz es muy similar a las propuestas dentro de la metodología marco lógico, pero es una actividad en particular planteada para efectos de la convocatoria. Aquí han surgido muchas preguntas, entonces en la medida que yo voy hablando, voy a ir como haciéndoles algunas precisiones, dado que al final no vamos a tener un espacio para las preguntas abiertas. Entonces, dentro del plan hay que tener en cuenta que debe estar incluido dentro del presupuesto del proyecto. Es una cuantía que no debe ser inferior al 3% del total del proyecto. Se puede financiar con recursos de cofinanciación y contrapartida, teniendo en cuenta que de ese 3%, que por lo menos debe ser parte del presupuesto, el 50% o la mitad de ese valor debe ser aportes de contrapartida. ¿Ok? Es decir, yo solo puedo cofinanciar la mitad del valor del aporte de SENA con recursos del proyecto. El resto debe ser con contrapartida de mi organización, como yo lo defina. Y ahí sí está abierto. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta, porque el proyecto puede estar muy bien estructurado, el proyecto puede estar además muy bien formulado, el aplicativo se diligenció en el tiempo y de manera adecuada, los anexos están muy bien diligenciados. En términos generales, el proyecto está en el marco de los montos cofinanciables y de las contrapartidas, pero resulta que el monto de
de transferencia al SENA es del 2.97%. Su propuesta será, no será tenida en cuenta. Pues no se va a valorar, dado que incumple en términos presupuestales. Entonces, es importante o no, cumple el 3%, pero resulta que los montos de contrapartida, pues para ese 3% yo cogí y el 2.5% de ese 3% es, sale del presupuesto de cofinanciación del SENA Colombia Productiva. Pues estoy incumpliendo uno de los requisitos, o no estoy cumpliendo, mejor, uno de los requisitos demandados por la convocatoria, y eso hace pues que obviamente la propuesta no esté bien estructurada y no sea bien valorada por el equipo evaluador de la convocatoria, es decir, que no pueda ser elegible. Esto es bien importante. Para desarrollar el plan de transferencia del SENA, hay un formato también, es el anexo 3, que tiene una descripción en detalle de cada una de los requerimientos para el plan de transferencia. En principio, y quiero aquí irme directamente y explícitamente a lo que nos demanda a nosotros el anexo. En principio, las actividades con prioridad que se pueden incluir en el plan de transferencia al SENA, o que se deben incluir en el plan de transferencia al SENA, es vinculación de aprendices en modalidad de contrato de aprendizaje y o participación de instructores en el proyecto. Eso por un lado. Por otro lado, aportes para el proceso de diseño curricular del SENA, tales como expertos nacionales o internacionales, que validen los diseños curriculares, expertos para el desarrollo del contenido curricular, normas de competencia nacionales o internacionales, análisis de perfiles de ingreso, etc. Otra actividad, participación en grupos y semilleros de investigación del SENA, tecnoparques y servicios tecnológicos del SENA, otra actividad que se puede incluir. Se pueden incluir también actualización de instructores del SENA, transferencia de tecnologías de ambiente de aprendizaje de los centros de formación del SENA, manuales o protocolos de producción. Estoy hablando de las actividades, servicios o productos que se puedan incluir dentro del plan de transferencia al SENA. Transferencia de tecnologías de ambientes de aprendizaje, como lo mencionaba ahorita, de los centros de formación del SENA. Documentos especializados y científicos para ser utilizados en el sistema de bibliotecas del SENA. Conferencias, seminarios, talleres, trabajo de campo, jornadas de divulgación, entre otros. Esto es bien importante que lo tengan en cuenta, porque para el desarrollo de estas actividades hay algunas consideraciones. Me gustaría mostrárselas desde aquí a la presentación, que hace parte del mismo documento, del anexo 3. Todo esto lo encuentran ustedes en el anexo 3, donde hay algunas consideraciones para los eventos. Si son conferencias, deben durar de 2 a 4 horas, deben garantizar por lo menos mínimo de 200 a 500 personas. Puede ser presencial o virtual, hay una metodología. Si son seminarios, de 8 a 16 horas. Si son talleres, de 8 a 24 horas. Si son cursos, de 40 horas, mínimo de 20 a 30 participantes. Y en el caso de seminarios, de 20 a 100 participantes. O sea, hay unas consideraciones que se deben tener en cuenta para el desarrollo de estas actividades, y para que lo tengan en cuenta, porque sin lugar a dudas el tema de las horas, si obedecen a transferencia de conocimiento a través de expertos nacionales e internacionales o expertos de su organización, a través de los cuales que están calificados y que van a hacer procesos de transferencia, esto tiene unas horas, que va a estar asociado a unos costos y que ustedes van a incluir justo en lo que viene a continuación en términos del presupuesto. Entonces, esta es la matriz que tiene la consideración del presupuesto, en donde se debe dejar claramente identificadas dentro de ese gran presupuesto qué actividad es la actividad de transferencia al SENA, cuál es la cofinanciación como hablábamos ahorita, si es en efectivo o en especie, y cuál es el total final del valor incluido dentro del presupuesto total y de la convocatoria total, que es lo que nos dará los porcentajes finales de valoración dentro del presupuesto. Muy bien.
El anexo incluye un cronograma. El cronograma debe ir asociado al producto de actividades y los meses en los cuales se irá a desarrollar esta actividad. Esto es importante, esto es bien importante que lo tengan en cuenta para que tengan el timing del proyecto y cuándo se deben ajustar. Ahorita vamos a ver en la diapositiva siguiente, perdón, que esto debe estar acordado desde el proceso de evaluación con los líderes en la Innova de las regiones. Entonces es importante que lo tengan claro porque si son procesos de transferencia a través de seminarios o cursos, esto debe estar muy bien programado en las entidades para asegurar que se tenga la convocatoria, que se tengan los participantes adecuados y esperados en el marco del proyecto. Entonces, esto debe ir muy bien coordinado y acordado con los líderes del proyecto. Por eso es importante mirar en qué momento del proyecto se van a desarrollar estas actividades de transferencia. Como les estaba mencionando, perdónenme, este plan de transferencia debe incluir la participación de un centro de formación del SENA que pueda aplicar los beneficios tecnológicos alcanzados con el proyecto. Para la selección del centro se debe tener en cuenta las líneas tecnológicas y su afinidad con las del proyecto. Ojo que esto es importante. En el anexo 3, ya se los voy a mostrar, están listados los centros y las vocaciones que cada uno de estos tienen. Este plan, además de ir firmado por el representante legal de la entidad proponente con su documento de identidad, debe llevar el visto bueno del líder CENOVA del Centro de Formación del SENA. Entonces, esto es importantísimo. Me voy a ir un momentico al anexo 3. Me voy a ir al anexo 3, que ya lo tengo acá, para que ustedes lo vean. El anexo 3, que es el formato, el formato número 6, que viene del anexo 3, que es el que nos dice, que es el que nos da toda la información para el plan de transferencia al SENA. Quiero irme aquí a la parte final, todo esto lo acabamos de hablar, pero en la parte final del documento ustedes van a encontrar los centros de formación y los líderes de CENOVA con el correo electrónico al cual le pueden escribir para entrar en contacto, para tener el visto bueno, pues primero hacer los acuerdos y tener el visto bueno del plan de transferencia al SENA. Entonces, por ejemplo, en Boyacá, en Centro Minero, está William Daniel Silva. Aquí está el correo directamente con quien se pueden contactar ustedes para organizar ese plan de transferencia. Caldas, Centro para la Formación Cafetera, Centro de Productos Industriales. Bueno, encuentran ustedes el listado de todas las personas en los diferentes centros para hacer el plan de transferencia, pues para validar el plan de transferencia y lograr el visto bueno de los líderes en NOVA de cada una de ellas. Yo quiero mostrarles, si me lo permiten, lo que ustedes van a encontrar, en los instructivos que hemos venido trabajando para ustedes. Además de encontrar ustedes, como les decía, los formatos, van a encontrar los instructivos. Son los ejemplos que se han diseñado desde el proyecto para que ustedes puedan leerlos, puedan orientarse, puedan ilustrarse mejor de la forma general en la que se ha diligenciado, por ejemplo, un plan de transferencia al SENA, en donde se define el objetivo general, en este caso desarrollar un modelo de negocio escalable basado en soluciones tecnológicas emergentes para cerrar las brechas de mercado existentes, fomentar la cultura de la innovación es el objetivo del plan. Eso se va a hacer a través de unos productos de actividades, bases de datos, plataforma web, plataforma móvil, integración tecnológica, modelo de negocio, algoritmos de análisis
Big Data, tiene unos productos, unos indicadores, bueno, unos productos asociados a desarrollar la transferencia al SENA, unos indicadores que están allá en nuestra matriz y que hacen parte de la transferencia al SENA, y hay un presupuesto en donde me identifica claramente el valor final del presupuesto, las contrapartidas y el valor de cofinanciación que va a tener nuestro plan de transferencia al SENA, en este caso sobre el presupuesto total, el valor de contrapartida que cumple con lo definido en el proyecto, perdón, el valor total de transferencia al SENA, donde la contraparte, este es el valor, en este caso, de cofinanciación del SENA, que es 900.000 pesos, es mucho menos del 50%, y cómo se va a desarrollar la cofinanciación para esa transferencia del SENA, cuándo se van a desarrollar las actividades en particular de la transferencia al SENA, y, bueno, las firmas, obviamente, que están asociadas al formato, que en el caso del ejemplo, pues no las hemos puesto. Pero van a encontrar ustedes de cada uno de los hitos que hemos denominado nosotros, de cada uno de los pasos, cada paso tiene una asociación a un hito, y van a encontrar ustedes ejemplos puntuales en cada uno de ellos. Para que, pues, la invitación a que los exploren, los revisen, y se puedan ilustrar para aquellos que no han trabajado en la plataforma y que no han utilizado los anexos de esta convocatoria en versiones anteriores, que han tenido algunos ajustes, pues puedan tener una orientación. Como les decía, en nuestro siguiente slide, pues simplemente hacer referencia a cada una de los líderes en cada una de las regiones, para que lo tengan ustedes presente. Y informarles, hay alguien que tiene la pizarra. No sé, Olga, yo no la tengo. Hay alguien que la tiene, pero bueno, le agradecemos al que la tiene. Perdón. Solo le permite borrar al que tiene la pizarra, Olga. Sí, en este momento voy a quitar y a volver a compartir. Está bien chévere, pues, exploremos la creatividad, pero listo. Entonces, ya aquí estamos solo. Bueno, simplemente comentarles las siguientes sesiones para que estén ustedes pendientes: la sesión 5, la sesión 6, la sesión 7, perdón, la sesión 6, 7 y 8, que son la semana siguiente, y la sesión 5, que es mañana, que es construir el presupuesto del proyecto, para que estén muy pendientes. Sé que, entre otras, esta es una de las más demandadas y sé que van a estar todos. Allá van a poder revisar temas presupuestales, van a utilizar también los formatos del presupuesto, y allá también van a poder jugar con la pizarra, pues, para anotar todo lo que consideren. ¿Listos? Quiero hacer algo que no estaba previsto, pero simplemente para hacer una pequeña explicación en las jornadas de sensibilización de la herramienta. Me voy a tomar 5 minuticos o menos para contarles algo. Sé que algunos de ustedes han tenido dificultades en el aplicativo, en la instalación del aplicativo. Esto lo hago a nombre personal, por eso me voy a exponer. Ya hice la consulta, pero me voy a exponer a hacerlo. Yo he explorado de manera personal qué dificultades se pueden estar presentando en la instalación del aplicativo. Esto no nos va a funcionar a todos, lo que les voy a mostrar, pero sí les voy a dar algunas instrucciones para el formulario. Resulta que ustedes van a encontrar, en este momento estoy en el SENA, ustedes van a encontrar en dónde descargar los instaladores para Windows y para Mac.
Entonces, una recomendación que les quiero hacer cuando ustedes le den descargar, cuando vayan a instalar, perdón, cuando vayan a instalarlo a mí, yo estoy trabajando en este momento en un Mac. Entonces, me entenderán que no voy a poder ejecutar mi archivo, pero una recomendación, porque algunas personas nos dicen, oiga, es que yo lo corro, pero no se me instala. Y la recomendación es que esté en 64 bits, pero no me corre. Es que la recomendación para Windows es que cuando les diga el archivo, la extensión en donde lo van a instalar, por default aparece archivos de programa, slash, y ahí les da la ruta. A mí y a varias personas con lo que hemos hecho nos funcionó en PC cambiando la ruta. Cambian la ruta y se instala de una. No tienen ningún problema. Es una recomendación. Para los que tienen Mac, hay más dificultades, nos lo han expresado. Y dado que es un ambiente muy usado, les voy a contar cómo lo solucionamos. Y eso sí lo vamos a poder ver desde acá. Primero, se descargan los archivos que están dispuestos para ese propósito. Cuando ustedes lo descargan, yo lo tengo acá. Cuando ustedes los descargan y se abre, hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, mejor hagámoslo desde el que acá. Entonces, cuando ustedes descargan el Java, tengan en cuenta que el que está colgado ahí les va a decir que no es el último. Entonces, recomendación, vayan directamente a Java y descarguen la última versión del archivo. Lo instalan, le dan a aceptar, iniciar la descarga, yo ya lo descargué, ya lo instalé, y una vez lo descargan, entonces, ahora sí, corren ustedes el archivo del aplicativo. Una vez lo corran, él se va para aplicaciones, y una vez lo corran, él ya les va a dejar, perdón, les voy a poner toda la pantalla, él ya les va a dejar correr todo el aplicativo que es este, sin ningún problema. Entonces, tipsitos de manera personal que se los quiero dar. Uno, para temas de Windows, el archivo raíz por default que les pone cuando dice instalar, cámbienlo y les corre perfectamente. Yo también tuve la misma dificultad y se soluciona de uno. Y el otro tipcito, para los que tienen Mac, vayan y descarguen directamente en Oracle la última versión del Java para Mac. Lo hacen en 30 segundos, se descarga, lo corren y así estará en el programa sin ningún problema para que ya empiecen a diligenciar todo el aplicativo. ¿Listos? Quería utilizar estos minuticos para decírselo porque sabemos de las dificultades que están teniendo para la instalación y bueno, queremos como transferirles esta información. De mi parte no es más, invitarlos a la siguiente jornada que se va a dar mañana, donde se va a trabajar el tema de presupuesto. Agradecerles mucho por la participación y esperar con su asistencia en los siguientes webinars que vamos a tener para todos ustedes. Invitarlos también a que utilicen los canales para preguntas, para comentarios, todos los canales que se tienen habilitados para este propósito. No olviden los correos, la mesa de ayuda, entrar a la página de la convocatoria en donde encuentran los ejemplos, los documentos de ayuda que los pueden utilizar en cualquier momento. No es más, les agradezco mucho este espacio. Feliz día para todos. Jenny, no sé si tengas algo por decir. No. Muchas gracias. No, que estés muy bien. Gracias a todos.